dice, ya la práctica en sí misma. Ya vamos a hacer un pequeño repaso de algunos conceptos que vamos a ir leyendo poco a poco. Por favor, anótense aquí, muchachos. Creo que no vieron mucha gente o no está la estabilidad de un sistema de control lineal. Objetivo de la práctica. Con otras palabras, sería como responder preguntas del tipo: ¿en qué condiciones se vuelve inestable un sistema? Si es inestable, ¿cómo logras tú estabilizarlo? Ok, vamos a hacer unos pequeños repasos teóricos. Okay, a ver si ustedes tienen claro esto. Vamos a ver quién me responde. ¿Qué características posee un sistema inestable? Tiene los polos en el semiplano derecho. Correcto. Y en cuanto a la respuesta en el tiempo, ¿cómo sería esa respuesta en el tiempo? La respuesta del tiempo se va a amplificar. Amplificando. ¿Y tendría oscilaciones este sistema? Sí. Tiene oscilaciones que van, como quien dice, como que desde el punto de vista temporal se van como anchando, ¿verdad? Se van siendo mayores, ¿verdad? Y esa amplitud, pues, por supuesto, en lugar de haber un amortiguamiento, es justamente lo contrario, una amplificación de la onda, ¿verdad? Vamos a decirlo así, vamos a llamarle onda a esto, pero realmente es una respuesta del sistema. Entonces, en esencia es así como se comporta un sistema inestable, ¿no? Veo que tienen claro de qué va esto, ¿no? Entonces, fíjate aquí, dice, ¿cómo se comporta un sistema inestable? Para tal sistema, tan pronto como se conecta la alimentación, un sistema inestable en la práctica. Vamos a ubicarnos ahí en la lámina número 5. 5. Fíjate, para tal sistema, tan pronto como se conecta la alimentación, la salida aumenta con el tiempo. Si no ocurre una saturación en el sistema y no se incluye una detención mecánica, el sistema puede terminar por dañarse y fallar, dado que la respuesta de un sistema físico real no puede aumentar indefinidamente. Desde el punto de vista matemático, pues eso sucede, pero desde el punto de vista práctico, ningún sistema físico puede, digamos, tener una salida no acotada, ¿no? Que es como se le llama, la salida no acotada. Definitivamente las detenciones mecánicas o las detenciones, por ejemplo, electrónicas, en el sentido de, digamos, desde el punto de vista electrónico o desde el punto de vista eléctrico, pues van a ocasionar que el sistema termine dañándose o que sencillamente comience una saturación. ¿Ok? ¿Qué es una saturación para ustedes? Cuando ya algo ya no da más. Vamos a decir que... Es decir, que llegaba a valores donde, por ejemplo, vamos a explicarlo así gráficamente. Gráficamente, como uno entiende Vamos a poner esto para acá, porque evidentemente hubo una práctica aquí, pero no colocaron las cosas así. Entonces, por ejemplo, sabemos si como respuesta a un escalón, tenemos entonces un sistema inestable y es algo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con el sistema físico? El sistema físico comienza a ver lo que sería una especie de saturación. Y el comportamiento básicamente es como que si se truncara, se colocara un tope a la señal. ¿Ok? Entonces se va a mantener en esos valores. Por supuesto, si nosotros nos damos cuenta, al ir revisando desde el punto de vista temporal la señal, nos vamos a dar cuenta que aquí esto va a comenzar a crecer. Digamos, esta meseta, las mesetas, por así decirlo, van a comenzar a ser cada vez más anchas y estas pendientes van a ser más empinadas. ¿Okay? Pero de aquí no va a pasar. Entonces, así es como se comportaría en esencia un sistema físico, sobre todo si es mecánico. Por ejemplo, si es un sistema de control de caudal, la válvula comienza a abrir y a cerrar y va a durar más tiempo de repente abierta y más tiempo de repente cerrada, y así va a ir hasta llegar al punto donde va a estar, como por ejemplo, vamos a suponer que dure 2 horas abierta y 2 horas cerrada. ¿Okay? Y abre y cierra de forma inmediata, o sea, lo hace bastante rápido, pero se queda cerrada mucho tiempo, se queda abierta mucho tiempo. Entonces ya ahí llegamos al sistema de saturación, porque la válvula no permite, por supuesto, que ella abra la garganta, es decir, que el obturador se mueva hasta el infinito, hasta el cielo, hasta más allá del cielo, que salga del universo, ¿no? Sino que hay una detención mecánica. Entonces esas detenciones mecánicas son las que provocan esa saturación, que es este comportamiento que vemos acá. ¿Okay? Entonces es así como se comporta un sistema, digamos, físico, ¿no? Ahora, en el caso de que no se llegue pues, a esas saturaciones, es posible que el sistema se dañe. Ok. Entonces, fíjate, hay una pregunta en la lámina 6. Vamos a ver qué representa un sistema estable.
Para ustedes, ¿qué sería un sistema estable, muchachos? Cuando hay polos en el semiplano izquierdo. Correcto. Y de todos los polos de lazo cerrado se encuentran a la izquierda del eje J omega, cualquier respuesta transitoria termina por alcanzar el equilibrio, o sea, el valor estable. Cuando hablamos de equilibrio nos referimos a eso, el valor estable. Esto representa un sistema estable. ¿Ya? Dice allí. Ok, entonces, vamos a dejar que mi amigo Nomar lea la pregunta que sigue. ¿Qué hace a un sistema inestable? Aquí hace a un sistema inestable. El que un sistema lineal sea estable o inestable es una propiedad del sistema mismo y no depende de la entrada ni de la función de excitación del sistema. Los polos de la entrada o de la función de excitación no afectan la propiedad de estabilidad del sistema, sino solo contribuyen a los términos de respuesta en estado estable en la solución. Sí, entonces fíjate una cosa, que la entrada o la señal de prueba que nosotros utilicemos para excitar, para obtener una respuesta transitoria, ¿okay? Para obtener ese transitorio, no afecta en absoluto la estabilidad del sistema. Eso tiene que ver ya, digamos, internamente con el sistema en sí mismo, ¿no? De esa manera, o sea, tiene que ver más con el sistema en sí mismo y no con las entradas que tú utilices. Estas entradas no van a hacer que el sistema sea inestable si antes era estable, eso no va a ocurrir. O sea, no son las entradas, no son los polos de esas entradas, de esas funciones forzadas o de esas funciones excitadoras las que ocasionan que el sistema sea inestable. ¿Okay? Estas simplemente contribuyen al valor estacionario, al valor estable. ¿Okay? Es que contribuyen a, digamos, esas entradas, que ser el punto de justo de una perturbación. Entonces, eso siempre contribuye más que todo pues, al valor o a la etapa estable o permanente o de estado permanente de la respuesta. Recuerden ustedes que la respuesta está dividida en una parte transitoria y una parte permanente. ¿Okay? Entonces, contribuye más que todo ya en la parte, como quien dice, pues, permanente, en la etapa permanente, en la respuesta permanente. ¿Okay? O en la respuesta estacionaria, estable, como le quieran llamar. Hay muchos autores y muchos usan diferentes términos para referirse a esta etapa o a esta parte de la respuesta en el tiempo. Ok, entonces ya sabemos que básicamente qué es lo que lo hace inestable, es, ¿verdad? En sí mismo es una propiedad del sistema, ¿okay? Y no tiene que ver con las entradas. ¿Cómo se resuelve el problema de la estabilidad absoluta? Vamos a dejar aquí que el compañero lea esta parte. El problema de estabilidad absoluta se soluciona con facilidad al no elegir polos de lazo cerrado en el semiplano derecho del plano S, incluyendo el eje JW. J omega. Ok, J omega. La figura adjunta muestra el plano complejo S con las regiones de estabilidad e inestabilidad. Fíjate una cosa, aquí vemos un gráfico de ceros y polos. Un gráfico de ceros y polos que bien podemos trazar con MATLAB, es bastante sencillo hacerlo, de hecho lo vamos a aprender en la práctica. Y podemos dibujar los polos y los ceros de un sistema o de una función de transferencia que representa el modelo matemático de un sistema, ¿no? Pero en este caso sería el lazo cerrado. Entonces fíjense una cosa, aquí podemos ver que hay dos regiones, ¿verdad? Tenemos la región estable, ¿ok? Y hay una región inestable, es decir, al lado derecho del plano J omega tenemos la región inestable y al lado izquierdo tenemos la estable. Ya lo habíamos comentado, ¿verdad que sí? Ya lo habíamos comentado. Entonces fíjate que aparecen ahí unos polos dominantes, los que están más cercanos a ese eje J omega, ¿ok? Y tenemos los polos insignificantes que están más alejados. Los polos dominantes evidentemente, digamos de algún modo, por decirlo de esa manera, tienden a dejar más huella en la respuesta transitoria que los polos insignificantes. De hecho, el propio término lo dice, ¿no? Son insignificantes, pues desaparecen con rapidez, ¿ok? La parte transitoria es rápida, es muy rápida, desaparece con rapidez. En cambio, los polos dominantes, digamos, suponen una respuesta transitoria que tarda mucho tiempo en desaparecer, en llegar al equilibrio, vamos a decirlo así. ¿Okay? Eso es importante. Entonces, por eso que hablamos de esos polos dominantes y los polos que son insignificantes.
Profe, los polos dominantes se deben a que están más cerca de la inestabilidad. Están más cerca de ese confín, sí, vamos a decirlo así. Entonces, incluso fíjate que nosotros habíamos dicho, y es así, que si un sistema tiene una oscilación sostenida en el tiempo, con una amplitud fija, es decir, que el factor de amortiguamiento es cero, es un sistema estable. Sin embargo, por obvias razones, por supuesto, ese ajuste no nos sirve a nosotros para controlar ninguna variable física, ¿ya? Definitivamente no. Entonces, por supuesto, se excluye también cualquier valor que esté sobre el eje, también está excluido. Entonces, de manera tal que para la estabilidad ya relativa necesitamos movernos cierto margen hacia acá para que podamos tener, digamos, una respuesta realmente satisfactoria. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no basta con que yo, por ejemplo, el sistema sea estable para tener una respuesta satisfactoria. ¿Okay? Te puedes tener un sistema estable y la respuesta definitivamente no es la correcta, ¿ya? Porque pudiera, por ejemplo, tener, como el caso que les dije, pues, que el sistema sea marginalmente estable. Eso no nos sirve para controlar ningún tipo de variable física, ¿ya? Porque tenemos oscilaciones sostenidas donde el amortiguamiento es cero. Sin embargo, el sistema es estable. Es estable porque no crece, o sea, es decir, las características que observamos de la respuesta en el tiempo no son definitivamente las características de un sistema inestable. Sin embargo, no nos sirve porque nosotros necesitamos llegar a un equilibrio que significa que debemos llegar a un valor estable al final. Recuerden ustedes que la respuesta en el tiempo está dividida en dos partes: la parte transitoria y la respuesta estable. Nosotros debemos, para poder controlar el proceso, necesitamos llegar siempre lo más rápido que se pueda a la parte estable. Donde los transitorios van a ser rápidos, es decir, van a pasar, esa etapa va a ser muy rápida, va a pasar con suma rapidez. Entonces, cuando tenemos polo dominante, la parte transitoria se alarga, se extiende mucho, y eso, por supuesto, también nos complica poder controlar. Ahora bien, ¿cómo logramos nosotros eso? Pues ajustando el controlador, señores. El sistema como tanto no lo puedes cambiar, el sistema es así, punto. Bien. No puedes cambiar, digamos, hacer un sistema inestable, hacerlo estable simplemente a través de las entradas, como ya lo dijimos. Sin embargo, sí, lo que sí podemos hacer es ajustar el controlador, para que el sistema pase de lo que es inestable a estable. Y eso lo vimos, digamos, en la última clase. Vimos que si nosotros escogemos un valor de K, en el caso de un controlador proporcional, únicamente proporcional, podemos tener, digamos, sistemas estables o inestables dependiendo del valor de K. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escoger unos valores de K y vamos a trazar la respuesta. Entonces, por supuesto, eso vamos a llegar a ese punto pasando por un arreglo de Roux que vamos a hacer, que ya sabemos cómo se hace. Y vamos a corroborar lo que el arreglo de Roux nos dice. Vamos a usar los valores de K. De repente, todo ese conjunto de valores que nosotros obtenemos a través de la ecuación que queda planteada, nosotros podemos probar con algunos de esos elementos, esos valores, de ese conjunto de valores que son infinitos, muchachos. Recuerden ustedes que estos son funciones lineales, son funciones continuas, no son discretas, no continuas. Entonces, el conjunto, si tú te pones a poner lupa, nunca vas a conseguir que haya una descontinuidad. Son un número infinito de valores dentro de ese conjunto. Pero para nosotros, para poder entender la situación, vamos a llevar ese número infinito a valores finitos. Entonces vamos a escoger algunos valores de ese conjunto y vamos a verificar si realmente lo que nos dice el arreglo de Roux es correcto. Si cuando de repente cogemos un valor de K, el sistema se hace estable, si es marginalmente estable o si definitivamente es inestable. Ahora bien, ese valor de K correspondería no a la ganancia del sistema, sino a la ganancia proporcional del controlador, que es lo único que podemos cambiar nosotros. Es lo que podemos cambiar, porque el sistema en sí mismo, como tal, el sistema físico no lo puedes cambiar a menos que hagas modificaciones físicas. Sin embargo, el controlador sí lo puedes ajustar de tal manera que puedas controlar. Hay sistemas que son, como al no ser lineales, pues es difícil que puedas hacer el control. Recuerden ustedes que los sistemas no son lineales realmente. Lo que nosotros hacemos es trabajar en un rango de valores que es donde se comporta de forma lineal. ¿Ya? Y es lo que nosotros hacemos. Por eso es que normalmente cuando nosotros sintonizamos, lamentablemente no tenemos una forma de hacerlo así, sino, o sea, real, como lo hacía yo acá, por allá por el año 2000.
nos dábamos cuenta que, por ejemplo, para un control PID, si tú usabas un punto de ajuste determinado, los valores que habías escogido estaban bien, pero cuando usabas otro punto de ajuste, esos valores ya no eran tan efectivos, ¿no? O sea, como que la respuesta del sistema no era tan óptima como la que tenías con el punto de ajuste anterior. O sea, ¿entiendes? Entonces, ¿qué significa eso? Que no había mucha linealidad, que no hay linealidad realmente. Claro, no es que la diferencia sea abismal, de que de repente aquí tengamos una respuesta muy óptima, perfecta, que supere las perturbaciones rápidamente, pero, y que entonces con otro punto de ajuste distinto no superara las perturbaciones. Por supuesto que lo hacía, pero lo hacía un poco más lento. Eso demuestra que los sistemas realmente no son tan lineales desde el punto de vista matemático, o sea, idealmente hablando. Siempre va a haber una falta de linealidad, pero nosotros podemos lidiar con eso. ¿Okay? Podemos trabajar, digamos, en el rango lineal del sistema físico. Me recuerden ustedes que toda esta matemática lo que básicamente es una aproximación. Nosotros determinamos desde el punto de vista experimental una respuesta o el modelo matemático de un sistema, lo que estamos determinando es un modelo aproximado, no exacto, sino aproximado. ¿Okay? Bien, entonces, fíjate que ahí tenemos la gráfica, ese gráfico que está allí, pues evidentemente es un gráfico de polos y ceros. Bien, y podemos ver claramente los polos dominantes. Fíjate en qué región estarían esos polos dominantes. ¿Okay? Fíjate que se ve que de 0,5 hasta 0 están los polos dominantes, excluyendo por supuesto a 0, y tengamos los polos insignificantes más allá de 1.5. Eso va a depender también, muchachos, ¿no? Eso va a depender también. Y la región inestable claramente se ve bien definida a donde no deben estar los polos para que el sistema no sea inestable. Ok, entonces, en la siguiente lámina nos preguntan, ¿no? Si todos los polos se encuentran en el semiplano izquierdo, ¿implica que la respuesta es satisfactoria? ¿Qué dicen ustedes? Si todos los polos están en el semiplano izquierdo, ¿implica que es satisfactoria la respuesta? Yo creo que sí, va a ser estable, pero no pero necesariamente la respuesta. Eso es correcto, lo que dice Norman es correcto, muchachos. O sea, va a ser estable, pero no quiere decir que va a ser satisfactoria. Vamos a leer esa respuesta. Vamos a ver que el compañero que aquí. No, Mira, primero anótate aquí, ya. compañerito, y me respondes ahí, o no tienes. No, es que Si todos los polos se encuentran en el semiplano izquierdo, implica que la respuesta es satisfactoria. el hecho de que todos los polos del lazo cerrado se encuentren en el semiplano izquierdo del plano S no garantiza características satisfactorias de respuestas transitorias. Si los polos dominantes complejos conjugados del lazo cerrado se encuentran cerca del eje J omega, la respuesta transitoria exhibirá oscilaciones excesivas o será muy lenta. Exactamente, eso es correcto. Fíjate cómo, por ejemplo, a pesar de que estaríamos digamos, en esa región estable. Si tenemos polos dominantes complejos conjugados, o sea, ya sabemos que aquí hay oscilaciones. Cuando tenemos polos complejos conjugados, hay oscilaciones, muchachos. ¿Ok? Cerca de lo que sería ese eje J omega, evidentemente vamos a tener oscilaciones persistentes. Vamos a tener un amortiguamiento, pero ese amortiguamiento va a ser, si se quiere, muy cercano a cero. Es muy cercano a cero. Y al estar muy cercano a cero, eso va a ocasionar que las oscilaciones persistan mucho tiempo y se desaparezcan, digamos, en un tiempo prácticamente inaceptable. ¿Ok? Entonces, evidentemente, fíjate, a pesar de que se trata de un sistema estable, ese comportamiento, por supuesto, no es el adecuado para nosotros poder controlar un proceso. ¿Me explico? Una temperatura para controlar. De repente, si yo estoy pasteurizando leche, imagínate, eso tarda tanto tiempo es posible que a lo mejor pues saquen la leche del mercado todavía con algunos microorganismos vivos adentro. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes la importancia del sistema de control. Lo importante es, digamos, contextualizar para qué sirve. O sea, ahorita lo que hemos visto son cuestiones más que todo como matemáticas, ¿verdad? Pero ustedes en el laboratorio de instrumentación, ustedes van a conceptualizar lo que son sistemas de control en la industria. ¿Ya? Eso es algo que ustedes van a ver.
¿Cómo se determina la estabilidad absoluta de un sistema, verdad? Fíjate, ya nosotros lo sabemos, ¿verdad? Hablamos sobre lo que es el criterio de estabilidad de Roth, que es el más simple, ¿no? Por supuesto hay otros métodos, por ejemplo el método de lugar métrico de las raíces, que sin duda lo vamos a ver, sería otra opción, con respuesta en frecuencia, en fin. Fíjense una cosa, aquí dice: un criterio simple, conocido como criterio de estabilidad de Roth, permite determinar la estabilidad de polos de lazo cerrado que se encuentran en el plano derecho del plano S sin tener que factorizar el polinomio. ¿Ok? Sin tener que factorizar el polinomio. Entonces, fíjense una cosa, de repente a ustedes les parecerá extraño, bueno, pero ¿qué tan difícil puede ser factorizar el polinomio? Eso no es difícil. De hecho, todas las calculadoras modernas pues permiten factorizar polinomios de grado n. ¿Ok? Entonces no es tan complicado, más bien. Yo para qué voy a redarme la vida haciendo todo ese artificio, que no es difícil tampoco, claro. Todo ese artificio, cuando puedo simplemente agarrar factorizar, digo si tiene raíces positivas, ¿no? Que hacen el sistema definitivamente inestable. Lo que sucede es que, por ejemplo, el método, el arreglo de Roth permite trabajar con partes literales, con coeficientes literales, ¿ok? Y nos permite determinar, por ejemplo, un rango de valores, un conjunto de valores para el cual el sistema es estable y para el cual el sistema es inestable, y un solo valor para el cual el sistema es críticamente, es marginalmente estable. Eso es algo que no podemos hacer simplemente factorizando. No lo podemos, esa información no nos brinda simplemente factorizando. Puede decir que el sistema es inestable, pero si yo quiero saber qué valores de K lo hacen estable, ¿ok? Obtener de repente una gama de respuestas transitorias y ver cuál es la mejor. Entonces eso es algo que no podemos nosotros obtener usando, simplemente factorizando el polinomio característico, muchachos. Por eso es que insistimos en utilizar el arreglo de Roth. Tiene cualquier cantidad de años, cualquier cantidad de años. Yo estoy seguro que el profesor Sosa, cuando estudió, vio ese arreglo de Roth. El profesor es mayor que dieron clase también, eso tiene cualquier cantidad de años. Sin embargo, a estas alturas, a pesar de que hay tecnología, que tenemos tecnología que permiten hacer cálculos avanzados solamente al alcance de un clic, así decirlo, nosotros no podemos, digamos, deshacernos de ese tipo de métodos porque todavía nos dan ciertos beneficios. Entonces, bueno, ¿cómo afecta la ubicación de los polos a la respuesta de los sistemas? Vamos a dejar que el compañero Nomar lea esa respuesta. Los polos que están cercanos al eje imaginario en el semiplano izquierdo dan crecimiento a las respuestas transitorias, que decaerán relativamente despacio. Los polos que están lejos del eje relativo a los polos dominantes corresponden a una respuesta de decaimiento rápido. Es decir, cuando estamos cerca de ese eje imaginario, ¿verdad? Cuando estamos cerca, si tenemos polos cercanos a este eje, las respuestas transitorias decaerán relativamente lento. O sea, el decaimiento va a ser muy lento. Y cuando tenemos, digamos, algunos polos, si se quiere, lejos, alejados de ese eje imaginario, entonces la respuesta tiene un decaimiento rápido. ¿Qué significa decaimiento rápido? Significa que llegamos al valor estable con rapidez. ¿Ok? Eso es lo que significa eso. Llegamos al valor estable con suma rapidez. ¿Bien? Entonces llegamos a ese valor estable con suma rapidez. Ese es el detalle. Entonces, por ejemplo, vamos para que ustedes lo vean, ¿no? Para que ustedes vean en esencia de qué se trata esto. O sea, ¿cómo sería? O sea, cuando hablamos de yo me imagino que los otros chicos también están enfermos, los otros chicos, Dariana y Agustín. No sé, de ellos sí no sé. Espérate, profe, no sé. El viernes, pero Sé que Ronald sí estaba enfermo, le dio COVID también. Pero si Ronald está por ahí. Como que Sí, tiene pero COVID. él no vino al examen. Los muchachos superan eso rápido, entonces tienen activo, o sea que ellos. Él no vino al examen de simulación, que está enfermo. Por ejemplo, muchachos, fíjense. Ya. Aquí tenemos el valor deseado. Vamos a suponer cualquier valor. Ya. ¿Verdad? Cualquier valor. Ok, entonces, esto es mi valor deseado. O sea, va a ser como quien dice la señal de prueba. Vamos a decir que es así. La amplitud de la señal de prueba. Entonces si tenemos, por ejemplo, la respuesta en el DEMPO sistema
donde tenemos polos cercanos a ese eje J omega, fíjate, el comportamiento sería así, algo así, vamos a suponer, sería algo así. ¿Ok? Algo así. Se va estabilizando. En todos los casos se va a estabilizar. Vamos a llegar al valor estacionario. Ahora, si tenemos, digamos, que los polos son, digamos, están más alejados de ese eje imaginario, entonces la respuesta sería un decaimiento más rápido. ¿Qué significa esto? De repente vamos a lo que tenemos en esto así. Y fíjate que rápidamente llegamos a estar dentro de esa banda del valor estacionario. ¿Ok? Te fíjate la diferencia entre esto y esto. ¿Ok? Fíjate que rápidamente desaparece, digamos, la respuesta transitoria desaparece con rapidez. Aquí fíjate que la respuesta transitoria se mantiene durante bastante tiempo. A eso es a lo que nos referimos. Entonces, en este caso, pues tenemos polos dominantes muy cercanos al eje y aquí los tenemos un poco más alejados, ¿verdad? Y eso matemáticamente se puede comprobar, porque recuerden ustedes que la respuesta está basada en exponenciales, digamos, con esos exponentes negativos. ¿Ok? La que se tarda más es marginalmente estable, ¿verdad, profe? Sí, bueno, si tenemos marginalmente estable, recuerda que esto se mantiene, la oscilación se mantiene constante. Entonces, fíjate, normalmente es algo así, ¿ok? Van a estar basadas en esta función, la respuesta, ¿ok? Y por supuesto, si este valor es grande, fíjate, si este valor es grande significa que el polo es insignificante, y si este valor es pequeño significa que el polo es cercano dominante. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí, vamos a suponer que aquí es a 1000, ¿ok? En t igual 1, y aquí vale 1000. Cuando nosotros sacamos la cuenta, nos damos cuenta que el valor que nos da es muy pequeño. Es muy pequeño, ¿entiendes? O sea, desaparece con rapidez. Ya en t igual 1, ya prácticamente ha desaparecido. Ahora, pero si vale realmente, en vez de valer, si alfa, en vez de valer 1000, vale 1 sobre 1000. ¿Ok? Que está bastante pegadito, pues. 1 sobre 1000 está bastante pegadito ya al eje. ¿Ok? Que sería un mini. 1 por 10 a la menos 3. Es un valor muy cercano al eje. Bastante pegadito. Entonces, en ese caso, pues, cuando nosotros lo evaluamos en t igual a 1, nos damos cuenta que el valor que queda es bastante grande. Entonces, no va a desaparecer, o sea, todavía va a tener un valor muy grande para ese momento. Incluso si ustedes ponen t igual 10, igualito va a ser un valor muy grande. Ya en t igual 1000 es que de repente se viene ya llegando a ese valor estacionario. ¿Sí me entienden? Lo estoy diciendo, muchachos, ¿sí me entienden, verdad? Sí, profe. Ok, esa es la idea. Entonces, es un poco para que se entienda, se comprenda, ¿no? Es un poco para que se comprenda a qué nos estamos refiriendo con esto. Entonces, fíjate la diferencia entre esos polos dominantes, fíjate la respuesta como es bastante lenta, fíjate, para llegar digamos, a la etapa estacionaria o de régimen permanente. Y cuando tenemos, por supuesto, polos insignificantes, podemos tener valores que lleguen más rápido, incluso algunos no tendrán ni sobrepaso, sino que simplemente hacen esto. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Es importante, ¿no? Ahora, estas oscilaciones sostenidas te las genera, te las ocasiona, son los polos, digamos, complejos conjugados. Son los que ocasionan esas oscilaciones. Que cuando tenemos polos complejos conjugados vamos a tener oscilaciones, eso es seguro. Ahora, si esos polos complejos conjugados están muy cercanos al eje imaginario, J omega, entonces es aquí donde vemos estas respuestas con oscilaciones que persisten, con transitorios que persisten mucho tiempo y evidentemente no nos sirven para nosotros poder controlar un proceso. ¿Eso qué quiere decir? Que el controlador, el valor de K o el valor de los parámetros del controlador no son los adecuados. Podemos cambiarlo o hacer una compensación de tal manera que nos permita tener una respuesta mucho más alejada de ese eje imaginario que nos trae muchos problemas. ¿Bien? ¿Se entiende? Esa es la idea, que lo vayan entendiendo. Por eso es que estamos haciendo un pequeño repaso de... Ok, el sistema de la práctica, muchachos, ubíquense allí en la lámina 11. La lámina 11. ¿Cuál es el sistema de la práctica? Lo leemos, profe. No, creo que ahí está. Aquí está, el sistema que se analiza en la práctica es un sistema con retroalimentación unitaria mostrado en la figura adjunta. Ahí está, fíjate, tenemos el sistema. Ese sistema con el que vamos a trabajar, muchachos. Fíjate que tenemos allí, ese por supuesto es la función de transferencia de lazo abierto, que podemos ver allí. Ok, entonces fíjense una cosa, ¿no? Entonces dice, ¿cuál es el sistema de la práctica? Hay una
sigue estando la pregunta en la lámina que sigue, y vemos la función de transferencia del lazo cerrado es, cuando nosotros por supuesto hallamos la función de transferencia, la salida sobre la entrada, en este caso la salida sería CDS, sobre la entrada es RDS, nosotros conseguimos otra función de transferencia del lazo cerrado, que es la que vemos allí. Fíjate que tiene unas partes literales, ¿verdad? Unas partes literales, y en este caso sería, ¿cuál es la parte literal? Viene siendo la parte de S. Fíjate, la parte literal, como tal, viene siendo el valor de K. ¿Ok? Que no es un valor numérico, sino que es un valor K, que puede tener cualquier valor. ¿Ok? Entonces, fíjate que allí vemos, digamos, el denominador de esa función de transferencia de lazo cerrado, el denominador es el que correspondería entonces a la ecuación característica y a la que definitivamente vamos a utilizar. ¿Para qué? Para hallar la raíz. Para determinar si el sistema es estable o inestable, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Ok? Vamos a ver cómo lo hacemos. Fíjense una cosa, ¿no? Dice, la estabilidad del sistema depende de la posición de las raíces de la ecuación característica en el plano complejo S. La posición de las raíces en el plano S depende del valor de K. Entonces, aquí en la posición podemos cambiar esa posición de esos polos simplemente al elegir un valor correcto de K. Eso es importante. Para encontrar el rango de valores de K para los cuales el sistema es estable, todas las raíces de la ecuación característica, fíjate, están en el plano izquierdo del plano complejo S, es usado el criterio de estabilidad de Roth para nosotros poder determinar qué valores de K nos convienen mejor. ¿Qué valor de K nos conviene a mí para tener, digamos, alejado de alguna manera, pues, en una posición correcta o adecuada esos polos, no estén tan cercanos a ese E imaginario, para que tengamos transitorios de esas parejas que lleguen al punto de equilibrio rápidamente. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ok, entonces fíjate, la revisión teórica la vimos la semana pasada, entonces aquí pasamos directamente a lo que sería ya el sistema de la práctica, ¿no? Entonces fíjense, allí podemos ver que se aplica, pues, el criterio de estabilidad de Roth, que ya lo sabemos hacer, lo vimos la semana pasada, a este sistema, ¿verdad? Y fíjate que nos queda de algún modo, nos queda unas inecuaciones. De hecho, son dos inecuaciones que nos quedan, ¿verdad? La intersección de esas inecuaciones me permite a mí determinar el rango de valores o el conjunto de valores que satisfacen, ¿ok? Satisfacen para que el sistema sea estable. Todos esos valores que escojamos, digamos, fíjate, excluyendo, por supuesto, porque no son intervalos abiertos, de 0 a 6, ese conjunto de valores que va de 0 a 6, me va a hacer el sistema inestable. Cualquier cosa que agarremos, vamos a tener que el sistema es estable. Eso es correcto. Entonces, fíjate, ahí lo podemos ver. ¿Okay? Ya eso, fíjate que nos quedó, ya eso hicimos la semana pasada. Uno parecido, pues no el mismo, pero sí uno bien similar. De todas maneras está resuelto y vemos que nos quedan dos inecuaciones. A la llena intersección de esas inecuaciones, digamos, de esos conjuntos de valores que satisfacen cada una de las inecuaciones, nosotros podemos determinar entonces ese rango, ¿no? Ese rango de estabilidad de K. Fíjate, eso es algo que no podemos hacer nosotros simplemente factorizando la ecuación característica, ¿ves? Por eso es que todavía se utiliza el arreglo de Roth. Hay profesores que no están de acuerdo con eso. Allá donde yo doy clase allá en el Santiago Amarillo, hay profesores que sencillamente no dan la materia de control automático de otra manera, se ponen a buscar videitos por internet y hacer cosas que quieren cambiar la educación, transformarla en algo más simple, ¿no? Yo no sé si es para que los hijos no pasen trabajo, que de verdad que no entiendo. Es algo que no entiendo. ¿Que no explica el criterio de eso? ¿Qué? No, muchos profesores ya no aplican esas cosas. Pero ¿no? luego como No que aplican muchas importante. cosas, ponen a poner videitos y tal, de jugueticos en internet, de sistemas de control puede de internet, ser. pero que la gente al final no tiene idea. O sea, tú no te puedes convertir, muchacho, en hacer cosas de lo que hacer proyectos, pero tú no tienes idea de lo que estás haciendo, ni cómo llegaste a esos resultados. O sea, eso es algo que yo no puedo estar de acuerdo con eso. O sea, yo sé hacer un robot, pero yo no sé ni idea cómo realmente se llega a eso, cómo logras tú, desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista matemático, llegar a ese punto donde estás ubicado. O sea, yo no puedo simplemente,
las competencias, pero las competencias tienen un trasfondo que necesariamente se tienen que analizar, porque si no, yo puedo hacer las cosas de forma empírica, pero realmente eso no me hace un ingeniero, eso me hace cualquier persona, lo puede hacer, cualquiera que vea un video lo hace, no hace falta un título universitario para eso. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros vamos por ese camino? Que los títulos universitarios comienzan a perder valor. Y cualquiera puede hacer eso, simplemente viendo un video. Pero no tiene ni idea realmente cómo calculas tú las grado de libertad de un robo. Ni idea, yo no sé ni cómo se calcula eso, pero yo lo que sé que yo lo pude hacer, porque yo lo vi en un video. Entonces están así como que banalizando la ingeniería. Entonces por eso es que están yéndose por ese caminito, porque para ellos es más cómodo. No tiene que estar dando explicaciones matemáticas complejas ni complicadas, porque a muchas se les olvidó cómo es que se hacía. Eso es la realidad. Entonces prefieren mandar a los muchachos a hacer juguetes y ya con eso le ponen la nota de... No. Yo no estoy de acuerdo con eso. Si vas a mandar ese juguete, pero ese juguete, ¿cómo llegaste tú a esa, cómo enseñaste ese juguete? ¿Dónde están los cálculos que te permitieron diseñar ese juguete? ¿Okay? ¿Dónde está, digamos, esos análisis que se hacen matemáticos para llegar a realizar? No lo saben. Método analítico. No lo saben. O sea, yo lo hice porque lo vi en internet, pero yo no tengo idea cómo se hace un robot realmente. O sea, simplemente yo seguí los pasos que decía el señor ahí, y a lo mejor el señor que puso el video tampoco sabe, y al final pues el conocimiento se queda en manos de alguien que ya está, a lo mejor está muerto está. Es algo que no pueden permitir. A pesar de que parezca algo complicado, estudiar las cosas como son realmente, hay que estudiarlas así. ¿Qué? Eso, yo soy muy criticado en ese aspecto por las cuestiones matemáticas, que bueno, que siempre estoy cayendo en las cuestiones matemáticas, y soy muy criticado. Pero lamentablemente eso se hace así de esa manera, porque necesitamos saber de dónde salen las cosas. Simplemente hacerlas y ya, porque lo vi en internet, un video de YouTube y ya, yo lo hice. Pero sabes realmente hacer si yo te pido un robot de otra forma, que tenga otro comportamiento físico, ¿lo podrías hacer? No, porque tengo que ver otro video, y si ese robot no está en internet, pues no lo sé hacer. Entonces ahí está el detalle, hasta ahí te llega entonces la sabiduría, ¿me entiendes? Entonces no se trata de eso. Ok. ¿Qué se comprobará? Fíjate, ¿qué se comprobará? Entonces fíjate, vamos a responder esa pregunta. Fíjate qué es lo que queremos hacer, fíjate. Finalmente dice, para obtener la estabilidad de un sistema se sacan las raíces de la ecuación 1 más GH igual a 0, que es digamos el denominador de esa función de transferencia de datos cerrados. Usando el criterio de estabilidad de Russell, tiene que poner la ecuación característica en la forma de polinomio. Para el sistema dado, la ecuación característica es la que aparece ahí, fíjate, ¿no? Ya nosotros usamos el criterio de Russell, ¿ok? Y determinamos lo que yo le había comentado, ese conjunto de valores que satisfacen, ¿ok? Que satisfacen esas ecuaciones y que son un conjunto de valores que tú puedes utilizar para, de alguna manera, estabilizar el sistema. Entonces, ¿qué se comprobará? ¿Qué es lo que vamos a comprobar con la práctica, no? Se comprobará encontrando las curvas de respuesta en el tiempo y las raíces para varios valores de ganancia de lazo abierto, K, 0,5, 2, 4, 6 y 8. Fíjate que son 5 casos, ¿verdad? Que vamos a ver allí. Entonces, fíjate, vamos a agarrar, analizando un poco, digamos, ese rango de valores. Habrán uno que se sale, ¿verdad? ¿Cuántos se salen allí de ese rango de valores, muchachos? Dime cuáles son esos valores en ese conjunto que definitivamente no corresponderían a un sistema estable. Fíjenlo allí, ahí se ve. 0,5, 2, 4, 6 y 8. Sí están ubicados, ¿verdad? Sí. Ajá, entonces ¿cuáles serían los valores que no corresponderían? 0,5. 0,5, fíjate que dice, ¿no? De 0 hasta 6. Pero hay que prestar atención a algo, muchachos. Y es que ese intervalo es abierto. Entonces, ¿qué significa eso? Que el 0 no está incluido, ni el 6 tampoco. Entonces, ¿cuántos son los valores que no corresponden? 1, 2, 3. ¿Cuáles son los 3 que no corresponden? 0, 6, 0. ¿Por qué ustedes dicen que 0,5 no corresponde? No, sí, yo. 0,5. Baila, sí. 6 y 6 y 8 son los porque que no corresponden. ¿Ok? Entonces, o sea, 6 y 8 no corresponde porque 6 no es, o sea, es 6 mayor que K, no mayor o igual. Correctamente, eso es correcto. O sea, no, el intervalo no es cerrado.
no encerrado, un intervalo abierto, que significa que no En este incluye, caso es menor que no incluye los límites no están incluidos. Ok, profe, pero... digamos que estamos, digamos, un valor infinitesimal después o antes de esos confines, de esos límites, ¿entiendes? Entonces Claro. no está incluido. Eso es importante entenderlo, ¿no? Si hay un- Fíjate, son dos valores nada más, 6 y 8, los que no deberían corresponder. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hacemos nosotros para poder verificar eso? ¿Cuál es la forma más sencilla para poder verificar eso? ¿Qué tendríamos que hacer? No, porque ajá, está positivo, ¿no? ¿Cuál será la manera? Simplemente agarrando las funciones de transferencia y graficar, o sea, excitarlo con una función escalón y graficamos nosotros la respuesta transitoria. Y así sabemos. De una, profe. Así sabemos cuáles son, cuál es estable, cuál es inestable o cuál es marginalmente estable, muchachos. Es la única forma de saber. O sea, y de esto pues nos va a servir para comprobar que lo que nos está diciendo la regla de Roth es correcto. ¿Ok? Entonces debemos graficar eso. Eso es parte de la práctica, graficar cada una de estas para ver si las respuestas corresponden a cualquiera de las que hemos estado estudiando hasta ahora, ¿no? Eso es lo que en esencia vamos a comprobar. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende lo que queremos hacer? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces fíjate que ahí tenemos las funciones de transferencia cada uno con los valores de K ya, digamos, sustituidos en K. Ujú. Ok, entonces simplemente lo que tenemos que hacer es graficar, usando el comando step de MATLAB, cada una de ellas, ahí vemos. Ahí está. Y vamos a corroborar que efectivamente para K igual 6 y 8, la respuesta no va a ser la de un sistema estable. No se va a estabilizar nunca. No va a ser el sistema estable, ahí lo van a poder ver. Traten de graficar, muchachos, usando un valor de t, un valor del tiempo que sea corto, ¿no? Porque si dejan que mal agarra el valor, eso a veces agarra valores impresionantes, entonces no se ve sino una cosa aplastada ahí. Y entonces ustedes tienen, ya yo les había dicho cómo se hace eso. Cuando vayan a aplicar con un t definido para que no se les vaya tan lejos. Para que no le dejen esa discreción de MATLAB escoger, porque a veces, como cuando en el caso de los sistemas donde hay polos dominantes, el transitorio dura tanto tiempo en desaparecer, entonces te agarra valores hasta 1000. Y entonces se va a quedar algo así que no vas a poder apreciar con claridad. ¿Ok? La idea es que nosotros... Bien, entonces fíjate cuáles son los programas de MATLAB. Ahí están. Para cada uno y están las instrucciones que por supuesto ustedes saben cómo hacer eso. Ustedes lo saben hacer, así que no tengo que decirles yo, explicarles a ustedes cómo lo van a hacer, que ustedes saben cómo, ya lo hemos hecho muchas veces en casi todas las prácticas, ¿no? Entonces, bueno, ese en esencia es lo que queremos. Entonces, fíjate, ahí están, sin embargo, ahí yo les presento los 5 cuadros, los 5 instrucciones, o los 5 guiones, vamos a decirlo así. 1, 2, 3, 4 y 5 guiones hay allí. Para cada una de las funciones de transferencia, tienen que graficar eso con MATLAB, ¿ok? Y ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, si se corrobora, ¿ok? O si le dan la razón, por así decirlo, al criterio de Roth, sobre si de repente K, cuando vale 6 y cuando vale 8, definitivamente el sistema es inestable porque va a tener una respuesta en el tiempo que correspondería a un sistema que tiene polos positivos. Entonces, o raíces positivas, mejor dicho. Bien, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces fíjate, ¿cuáles son los programas de MATLAB? Ok, me quedó algo allí. Fíjate, entonces, básicamente la pregunta que va allí es ¿qué llevará el informe, muchachos? La pregunta dice ¿cuáles son los programas de MATLAB? Pero eso realmente en la lámina 21. ¿Qué llevará el informe? Es la pregunta que está allí. Entonces, fíjate, hay que responder, muchachos, a ver, 2, 3, 4 preguntas, ¿ok? Simplemente tiene 4 preguntas, no tiene más nada. Este informe es corto. Es corto. Entonces, fíjate una cosa, ¿no? Para cada función de transferencia, ¿dónde están ubicados los polos de lazo cerrado del sistema del plano complejo? Fíjate, la respuesta, la explicación. Dada la función de transferencia del sistema lazo abierto, con los comandos cloop o feedback y roots, se determinan los valores de las raíces de la ecuación característica. Estos valores permiten conocer la ubicación de los polos en el plano complejo. La intención es realizar el gráfico para cada una de las funciones de transferencia. Ok,
Fíjate, eso es para hacerlo de forma manual, ¿no? Ustedes lo hacen de forma manual y hacen el gráfico. Ahora bien, no lo van a hacer así. No lo van a hacer así. Dice, el comando pzplot permite realizar el gráfico con MATLAB directamente. Tú pones, agarras, determina la función de transferencia, o sea, es decir, metes el numerador, el denominador, obtienes la función de transferencia y dentro de esa función de transferencia va a ser el argumento del comando polo 0 plot, o sea, pzplot de MATLAB y automáticamente te grafica ese plot de polos de cero. ¿Okay? Ahí te vas a dar cuenta si tenemos polos complejos conjugados, si no tenemos, qué tan cerca está entonces del eje imaginario. Es algo que vas a poder observar ahí. Entonces simplemente no lo van a hacer a pie, digamos a mano, sino que lo pueden hacer igualito si ustedes quieren. Pueden usar MATLAB, ¿okay? Usando el comando que se está explicando allí, que estoy digamos, recomendando, vamos a decirlo así. Ok, entonces esa sería la parte A, ¿no? La parte A. Primero es simplemente dónde están ubicados los polos de lazos cerrados. Evidentemente, pues eso implica que ustedes hagan el gráfico para cada una de las funciones de transferencia. Ok, seguimos entonces en la parte B, en el inciso B de la primera pregunta. Fíjate, dice, encuentre sigla y omega sub n, la frecuencia natural para cada función de transferencia y corrobore los valores obtenidos con el lugar aritmético de las raíces trazados con MATLAB. Fíjense una cosa, muchachos, ¿no? Nosotros podemos obtener eso de varias maneras, ¿no? Primero, si tú usas el comando pzplot, ¿ok? El comando te da esos valores. Tú te colocas sobre los polos con el cursor del mouse, o el puntero del mouse te coloca y automáticamente te da esos valores, lo que sería el sigla, es decir, factor de amortiguamiento, y la. Y es importante que lo hagan manual. Fíjate, aquí tenemos un pequeño ejemplo de un plano J omega y vemos, por ejemplo, un polo complejo conjugado y estas son las ecuaciones que nos permiten a nosotros determinar. Fíjate, nos permiten determinar, por supuesto, a partir de lo que serían los valores de las raíces, nos permite determinar sigla y también nos permite determinar J omega. Por ejemplo, vamos a suponer, por citar un ejemplo, muchachos, ¿no? Que tenemos un polo aquí, para darle un ejemplo, ¿no? Tenemos un pequeño polo, aquí tenemos el plano J omega, el plano S, ¿ok? Entonces tenemos un polo aquí, taca, vamos a suponer que aquí hay menos 0.4. Menos 0.4. Okay, y aquí tenemos en la parte imaginaria J, pues tendríamos 0.6. ¿Ok? Entonces aquí sería 0.4, menos 0.4, 0.6. Esa sería, digamos, la ubicación de ese polo. ¿Ok? En el plano S. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo determinar? Fíjate, dice determine, fíjate, tenemos esta información porque nos la va a dar, por supuesto, nos la va a dar, cuando nosotros factorizamos, vamos a tener esos valores. ¿Ok? Claro. Esos valores, por lo menos esos valores sí los podemos tener. Sí. Entonces, ¿cómo determino yo sigla, verdad? Ok, entonces fíjate una cosa. Para determinar sigla, lo primero que tenemos que hacer, muchachos, es determinar la frecuencia natural. Y la frecuencia natural, fíjate, aquí me va a quedar dibujado como un triángulo rectángulo. Entonces la frecuencia natural va a ser como quien dice la hipotenusa. ¿Ok? Yes. El valor de la frecuencia natural va a ser la hipotenusa. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, esto va a ser como el cateto opuesto, que va a ser el valor. Fíjate, imaginar que el valor real va a ser el cateto adyacente, si este es el ángulo. ¿Ok? Si este que está acá viene siendo el ángulo, que vamos a llamar beta. Entonces, fíjense una cosa. Entonces, tenemos la parte real y la parte imaginaria. Ya con eso nosotros podemos determinar la frecuencia natural que viene siendo como que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Ok, entonces fíjense una cosa. ¿Cómo sería entonces para determinar esa frecuencia natural? Evidentemente, muchachos, ustedes pueden hacer eso con el comando pzplot, que les va a dar directamente. Ustedes colocan el puntero sobre los polos y automáticamente le va a dar esos valores. Pero la idea es que lo hagan ustedes, que aprendan a hacerlo manual. Pitágoras, profesor. ¿Ah? Pitágoras.
Entonces, fíjate, simplemente, entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos que omega sub n va a ser igual a la raíz cuadrada de quién? Del cuadrado del valor real, fíjate que va a ser sigma más el cuadrado más el cuadrado de quién? de 0,5. Ajá, eso es correcto, ¿verdad? Que en este caso sería, fíjate, en este caso sería el valor de la frecuencia amortiguada. Esto que está acá sería la frecuencia, se correspondería al valor de la frecuencia amortiguada. Y esto correspondería al valor de sigma. ¿Ok? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Entonces, nosotros al determinar, por ejemplo, esto, vamos a usar la calculadora para ver, ¿no? Entonces, fíjate, sigma en este caso sería menos 0.4 al cuadrado más 0.6 al cuadrado. ¿Qué tenemos allí? ¿Cuánto nos da? ¿Tenemos una calculadora por ahí? 0,6, lo que sacan. Las 50, Que tiene tanta vaina esta. Aquí está. ya. Más 0,1. Sí, esta calculadora no. Sacarla se quedó. 0.447. Ajá. Por supuesto, 0.447 47. radianes sobre segundo, muchachos. ¿Ok? Entonces, fíjate, tenemos ese valor. Ahora, fíjate, ya por ese lado determinamos nosotros el valor de omega sub n, que es uno de los valores que nos están pidiendo. Ahora vamos a determinar sigma. Sigma lo podemos determinar, sabemos lo siguiente, sabemos que sigma va a ser el producto de Seila que lleva constante gracioso, por omega sub n. ¿Okay? Y sigma viene siendo como quien dice la atenuación, ¿no? En algunos casos se le llama así. Entonces, fíjate, simplemente lo que vamos a hacer es despejar a Seila. Lo despejamos entonces y me va a quedar que sería el cociente de sigma en omega sub n. ¿Ok? Ajá, entonces, ¿cuánto me da Seila? Tenemos a sigma, ¿verdad? ¿Verdad que ya lo conocemos que es menos 0.4? Menos 0,1. Ok, en este caso vamos a agarrar el valor absoluto, ¿no? O sea, no ok. tiene sentido agarrar ese negativo. Ajá, Da como 1 y algo. O casi 1. 0.89. ¿verdad? 0.89. Fíjate que es un sistema, definitivamente, ¿qué tipo de sistema es? Ya. Es subamortiguado, críticamente amortiguado. Subamortiguado. Es subamortiguado porque está entre 0, 0 y 1. entre 0 y 1, excluyendo, por supuesto, el 0 y el 1. ¿Ok? Fíjate que es subamortiguado. Ya vemos claramente que un sistema subamortiguado por el valor que nos da el factor de amortiguamiento sigma. Ok, entonces fíjate que eso es lo que les estoy preguntando. Simplemente ustedes van a agarrar y van a hacer este pequeño análisis. Evidentemente este gráfico lo van a hacer con MATLAB, pero ustedes van a hacer este cálculo así manual. ¿Ya? MATLAB le da, como les digo, si ustedes colocan el puntero aquí, acá, sobre el polo aquí, les va a dar una mesh, le va a salir una especie de mensaje contextual emergente y les va a decir toda esa información. Que si no, la idea es que ustedes lo hagan. Y ya por lo menos por ahí pues lo podemos hacer, ¿no? Es básicamente la forma manual como calcular esto, por supuesto asumiendo que el sistema es subamortiguado. No siempre funciona para sistemas subamortiguados porque en este caso que vamos a tener polos complejos conjugados. ¿Ya? Por ejemplo, en otro caso que críticamente o que de repente ahí no tendríamos lo aplicaríamos únicamente en los sistemas que cuando nosotros grafiquemos la respuesta en el tiempo de cada uno nos vamos a dar cuenta si hay oscilaciones, ya sabemos que el sistema es subamortiguado. ¿Ok? Que vamos a tener oscilaciones y sobrepasos. Sobrepaso es algo que nos dice que el sistema es subamortiguado. Entonces, bueno, ahí está el detalle. Recuerden ustedes que es la multiplicación de una función exponencial por una función 0 o 0. De esa manera nosotros podemos determinar. Ok. Bien. Perfecto.
sigamos entonces ahí viendo qué es lo que tenemos que hacer, muchachos. Ok, entonces la pregunta 2. ¿Qué efecto tiene la ubicación de los polos en el plano complejo de la respuesta en el tiempo? Fíjate. El comando pzplot permite revisar el gráfico y de esa manera conocer la ubicación. Esta información, juntamente con el comando ST, permitirá responder la pregunta. Es decir, fíjate, como ya tenemos ya graficado la respuesta en el tiempo, ¿verdad? Y además de eso, la información que nos brinda el comando pzplot, vamos a saber, o sea, dependiendo de la ubicación de los polos, o sea, cuál es el efecto que tiene sobre la respuesta transitoria, sobre la respuesta en el tiempo. Okay, simplemente vamos a decir cuál es el efecto. Este está aquí cerquita, de repente aquí más oscilaciones, menos oscilaciones, digamos más rápido al valor estable o al régimen permanente. Eso es todo lo que quiero que le respondan, ¿sí me entienden? Okay, esa es la respuesta a esa pregunta. Obtenga la curva de respuesta del tiempo, aunque ya eso lo hicimos, fíjate, ya a esta altura, pues evidentemente ustedes van a agregar todas esas curvas, todas esas respuestas en el tiempo para cada función de transferencia que ya habíamos obtenido porque ya lo habíamos hecho, ¿verdad que sí? Ok, entonces fíjense una cosa, ¿no? Con el comando ST se obtiene la curva de respuesta en el tiempo del sistema de lazo cerrado. Ok, ahora lo más complicado ¿no? para este ejemplo sería lo siguiente: encuentre los valores de tiempo pico, tiempo de elevación, tiempo de establecimiento, para el criterio, por ejemplo, en este caso para más o menos 2%, y máximo sobrepaso porcentual MP o M sub P para cada curva de los sistemas subamortiguados planteados. O sea, simplemente lo van a hacer para los sistemas subamortiguados, muchachos. De esos que estén en los 5 que están ahí, evidentemente de los 5 tenemos 2 que no, seguramente van a ser inestables. Evidentemente no vamos a ponernos a batallar o a bregar con esos sistemas para calcular estas cosas, porque se entiende que es a los sistemas estables a los que vamos a hacer este análisis. Y a esos quedan descartados de plano. Entonces vamos a trabajar nada más con 3 que les quedarían. Okay, entonces esos 3, si todos los 3 son, digamos, tienen polos complejos conjugados, entonces con los 3 podemos trabajar perfectamente. Vamos a tener valores, pues, por supuesto, que nos permitan para todo eso. Este tipo de respuesta. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? Entonces, el comando MATLAB, que cuando ustedes trazan la curva, o sea, la respuesta del sistema en el tiempo, hay una opción a través del clic derecho, ¿okay? Que les permite conocer todas esas características. Les permite conocer las características. Es algo que se lo va a poder conocer directamente de MATLAB. Sí, las pueden conocer directamente usando MATLAB. También se las da MATLAB. Ahora bien, ustedes van a corroborar las ecuaciones que aparecen ahí. Ya eso lo hicimos para el informe en el que están trabajando, ¿no? Fíjate, tiempo bipo, tiempo de elevación o tiempo de crecimiento, como le llaman algunos, tiempo de asentamiento, en este caso el criterio de más o menos 2%, 4 sobre sigma, ¿ok? Y el máximo sobre pico, ¿no? Entonces, fíjate, ahí están las ecuaciones. Si nosotros tenemos desde el punto de vista teórico, tenemos por ejemplo W sub D, fíjate, ya lo podemos calcular así, ¿verdad que sí? La tenemos acá, de hecho, aquí está, esta está aquí. Aquí tenemos a sigma, o sea, ya esa información la tenemos, entonces ya simplemente sería, y ahí tenemos, fíjate, tenemos el gráfico, exactamente en la parte de abajo tenemos el gráfico este que está acá. Entonces, fíjate, de ahí, del propio gráfico de polos y ceros, nosotros determinamos esa información y la sustituimos en esa fórmula. Y vamos a ver si lo que vamos a hacer es comprobar que efectivamente los valores que obtenemos con la fórmula son cercanos a los valores que nos da MATLAB. Y si no es así, pues debemos explicar la razón. ¿Verdad, profesor? Tiene que dar exacto. Debería dar exacto o parecido. Lo que pasa es que a veces no sabemos, por ejemplo, si el criterio de MATLAB en vez de ser más o menos 2% es el 5%. Ah, ya. Claro. Entonces pudieran haber diferencias ahí, ¿entiendes? Entonces es algo que yo no recuerdo ahorita. Pero solamente ahí, profe, porque nosotros... En lo demás debería dar algo muy cercano. No, sí, porque ese es el criterio de estabilidad, ¿verdad? O sea, sí, debería dar muy cercano en esos tiempos. Ok, eso es lo que quiero que hagan. Básicamente esas son las 4 preguntas que tienen que responder para el informe. Fíjate que es bastante corto. Por supuesto tienen que, digamos, hacer un análisis, muchachos, de la comprobación del criterio de Roof. O sea, si se comprobó, no se comprobó, efectivamente con 6 y 8 pues nos dan sistemas inestables porque lo podemos observar a través de la respuesta en el tiempo, ¿ok? Vemos que nunca obtenemos, pues por supuesto, el valor del régimen permanente. Entonces, de esa manera, pues se corrobora que el criterio de Roof, pues evidentemente,
nos permite obtener una información que es válida. Claro. Y es algo importante allí, muchachos. En esencia, eso es lo que se le está pidiendo. Fíjate que es bastante corta esta práctica, es parecida a la anterior. La anterior es la más larga de todas, más complicada. Yo me imagino que están batallando con eso. Pero la idea es que ustedes vean la complejidad, pues que hay matemáticas, sí tienen que verla, pues lamentablemente es así, tienen que hacerse, es de donde salen las cosas. No es que, mira, yo agarro y entonces lo hago, veo un videito y hago un proyectico y ya, listo. Ya. ¿Y cómo se hace? No sé, no tengo idea, no me interesa. Ya lo que quiero es sacar 20 puntos y más nada. Y por eso es que les fascinan los proyecticos simpáticos. Le pone 20 puntos. Ya. Así de sencillo. Ese es el mismo punto de vista. Ok, muchachos, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ok, lamento que no haya venido Dariana y Agustín. No, Les no pasan pasa la nada. información ustedes a ellos.